El día de hoy vamos a estar continuando con nuestros temas de esta serie que tenemos el día de en este mes. Que la serie que tenemos este mes, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Como que solo oí de este lado y de ese lado nada. La serie que estamos teniendo se llama Poder. Amén. Y el día de hoy vamos a darle una continuidad. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de el poder y quién es el Espíritu Santo, y terminamos con una cita de Efesios 1, y te pido que abras tu Biblia. Efesios 1. Efesios 1, y vamos a estar leyendo solo versículos 19 en adelante. Y la conclusión de la prédica de hace 8 días es que es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte, es el mismo Espíritu que habita en nosotros, que habita y que está en nosotros. Y hoy quiero y titulé este mensaje: ¿qué es el poder? Y repite conmigo: ¿qué es el poder? Otra vez, repite conmigo fuerte y claro: ¿qué es el poder? Otra vez, ¿qué es el poder? Y sabes, algo que hoy quiero sacar de tu mente y de tu corazón son algunas cuestiones que no es el poder. ¿Sabes? Algo que a mí me repatea y algo que yo les decía hace 8 días es que nosotros somos bien religiosos. Porque como latinos queremos ver para creer, y eso es lo que veíamos hace 8 días, que aún nosotros los cristianos nos queremos figurar algo, y lo veíamos el becerro de oro, que no bajaba Moisés por 40 días ni 40 noches, y el pueblo se empezó a alterar y empezó a buscar algo en quien creer. Y le dice a Aarón: haznos algo en el cual podamos ver, porque a Moisés ya no lo vemos, ya no lo escuchamos. A lo mejor se fue al monte y ya pereció. Y ellos hicieron un becerro de oro. Y sabes, este no era otro Dios del Antiguo Testamento, no era Moloch, ¿sabes? No era otro Dios, no, era la figura de Dios en un becerro. Y lo que ellos querían es que quiero tener mi seguridad en algo. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos exactamente lo mismo, ¿sabes? A veces queremos concebir a Dios o el poder de Dios como el milagrito. Me dicen pastores que he ayunado 40 días para que Dios me dé un trabajo, y esa es una perspectiva totalmente errónea. ¿Sabes? Tú no ayunas para hacerle la manita de puerco a Dios. Ay, Dios, sí, no solo ayuné, sino ahora estoy de líquidos. No, eso es un error. Es como si tú fueras de rodillas a Catemaco. No, entre más sufras, más Dios te va a dar. Mentira. Pero a veces queremos cambiar nuestra antigua religión con la religión ahora. Pues antes me curaba, ahora ayuno. Antes hacía. No, es mentira. No, entre más sacrificios hagas, Dios va a hacer más. Pero otra cuestión que siempre hemos visto es el milagrito. Es que vine aquí a la iglesia para que Dios me haga el milagrito. Hay lugares en Latinoamérica que han experimentado avivamientos, como lo es en Colombia, con una iglesia muy grande. Y me repatea que la gente vaya por su milagrito a esta iglesia en Colombia. Ahora, no me molesta la iglesia, no estoy criticando la iglesia, estoy criticando la gente que quiere acudir a lugares donde Dios hace milagros. Y es algo erróneo, porque el mismo Dios que habita en esa iglesia en Colombia está aquí. Como 5 o 6, y empezaron a incrementarte hasta 10. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero convertir la figura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo a algo religioso?
¿Por qué no entiendo, no llego a entender qué es el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios? Y quiero comenzar con lo que terminé hace 8 días, con el capítulo 1 de Efesios, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? 20, dice: el cual, el que sigue por favor. Que ahora no lo copié aquí en mis escritos, discúlpenme. El 20 y luego el 21. Y algo que me encanta, dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? El cual resucitó a Cristo, resucitándole a los muertos, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que Pablo está diciendo a los efesios es que el mismo poder que habitó en Cristo y lo resucitó de los muertos es el poder de nosotros. Dice una descripción del gran poder de Dios que Pablo quiere que efesios conozcan, según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo. Dice, lo resucitó de los muertos y lo sentó. Sabes, la operación del poder de su fuerza es un poder que obra en nosotros. No es un poder exterior, es un poder que obra, que habita, que está en nosotros, que le resucitó a Cristo de los muertos. Dice, con ese poder de su fuerza disponible para nosotros, nunca necesita haber una escasez de poder en nuestras vidas. Sabes, no puede haber una escasez de poder en nosotros, porque es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Debemos de entender que si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración más fuerte del poder de Dios. Sabes, la muerte fue demostración de amor. Por eso en Efesios 5 dice: maridos, amad a su esposa así como Cristo murió. Es un amor inmerecido. Pero la resurrección es la demostración más fuerte y manifestación del poder del Espíritu Santo. El mismo poder que habita en nosotros. Me encanta, dice, sentándole a la diestra de Dios. El poder de su fuerza, el que levantó a Jesús al cielo después de la resurrección, lo levantó por encima de todos los enemigos demoníacos y de todos los enemigos potenciales de todos los tiempos. Ese mismo poder está en acción en los cristianos. En el versículo 21 dice: y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Este mismo poder que no solo lo resucitó, sino que también lo sentó a la diestra del Padre, es el mismo Dios, el mismo poder que le dio autoridad sobre todo. Y repite conmigo: sobre todo. Otra vez, repite conmigo: sobre todo. Sobre todo. No hay nada que esté afuera del alcance del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo elevó al cielo y lo sentó a la diestra del Padre, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo demonio, sobre todo aquello que quiera enfrentarse a Dios. Y lo mejor de eso es que dice que lo puso bajo sus pies. Cristo como cabeza, la iglesia como su cuerpo. Y si entiendo eso, que ese mismo poder que levantó a Cristo y lo puso sobre los cielos y le entregó esa autoridad, déjame decirte que en esos versículos está diciendo que todos los demonios, que toda autoridad, que todo poder están bajo tus pies. No sé si llegas a entender esa revelación tan fuerte. Ahora,
Dile al que está a tu lado, ¿y por qué le tienes miedo a los fantasmas? ¿Por qué tienes miedo a que te jalen los pies? ¿Por qué le tienes miedo a que el gato negro se te atraviese? ¿Por qué el miedo reside en nosotros? Sino el Espíritu Santo dice que puso todas las cosas bajo los pies. ¿Qué puso bajo los pies? Todo dominio, todo demonio. Y déjame decirte que yo soy su cuerpo, Él es mi cabeza. Y abajo de mis pies está esa autoridad, están esos demonios en el cual yo puedo ¿qué? Pisar, que puedo tomar autoridad. Eso es poder. Y Pablo se los quiere enseñar a los de Éfeso. Ahora, ¿por qué en Éfeso hablan de demonios? ¿Por qué en Éfeso o a los efesios se les hablan mucho de esas cosas? Tienes que estudiar el territorio de Éfeso. Era un pueblo totalmente idólatra. Es un pueblo donde Pablo fue perseguido. ¿Sabes por qué? Porque ahí había una diosa que se llama Diana de los Efesios. Y estaban perdiendo ganancias. Y los plateros y los ornamenteros, bueno, los que fabrican dioses o fabrican cosas con metal, estaban totalmente angustiados porque se nos está yendo el negocio, porque todo se está convirtiendo a Cristo. Y pues con ellos no podemos hacer el diosecito y la diosecita ni nada. Y dijeron, pues hay que armar un alboroto en contra de Pablo, porque este nos está alborotando y nos está quitando el negocio. Era un lugar donde había mucha religión, donde las cosas que pasaban en el templo de Diana de los Efesios eran cuestiones demoníacas y de hechicería y de muchas cosas más. Por eso Pablo les hace entender estas cuestiones a este pueblo, porque ellos batallaban con estas cuestiones de demonios. Por eso Pablo les tiene que empezar en su primer capítulo. Entiende algo, que el mismo poder que habitó en Jesús habita en ti. Y no solo habita en ti, sino que te dio autoridad sobre principados, sobre autoridad, sobre señorío, sobre todo lo que se nombra en este siglo. Sobre todo. Es por eso que empezaron a hablar de la autoridad. Y eso se llama poder, se llama Espíritu Santo. La diestra es un lugar de amistad, honor y confianza y autoridad. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Dice en Efesios 3:10 y Efesios 6:12 que es mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra todo gobernador de las huestes celestes. Pablo le dice, sabemos que todo eso se refiere a seres angelicales, tanto leales como letales. No entendemos completamente los rasgos del reino angelical, pero sabemos que Jesús se eleva por encima de ellos. Autoridad. Y quiero acabar con Efesios 1, 22 y 23. Dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Este gran poder de resurrección colocó a Jesús por encima de todas las cosas. Ahora todas las cosas están bajo sus pies. Puso a Jesús como la cabeza de todas las cosas, incluida la iglesia. Dice Cristo es en su exaltación sobre el universo, es un regalo de Dios para la iglesia. Cristo exaltado es un regalo para ti y para mí, porque somos su cuerpo. Todo lo que Dios le dé a Cristo te lo da a ti. Todo lo que Dios le dé, toda la herencia que Cristo recibió es tu herencia, es tu autoridad, es tu poder. ¿Cuántos dicen amén?
la iglesia, la cual es su cuerpo. Jesús, si Jesús es la cabeza, entonces la comunidad de los cristianos forman su cuerpo. La idea de plenitud de aquel que probablemente esté relacionada con la manera en que Jesús llena su iglesia con su presencia y sus bendiciones. Sabes, Jesús es la plenitud de Dios mismo. Eso lo dice en Colosenses 1. Y si Jesús es la plenitud de la Trinidad, debes de entender que tú eres parte de esa plenitud, y eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es poder? Poder se define como la capacidad de actuar con eficacia, o la capacidad de dirigir o influir en el comportamiento de los demás, o el curso de los acontecimientos. El poder del Espíritu Santo no es un calorcito, no es que yo tiemble. Ahora, yo no digo que está malo temblar, pero ese no es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es que yo sane. El poder del Espíritu Santo no es que yo pueda profetizar y decir, tú te vas a ir. Eso no es el poder. Alguien que sepa Hechos 1:8, y ese va a ser con este mismo punto. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, ¿y qué dice? Hasta lo último de la tierra. Pero hoy vamos a entender qué es ese poder. Pero el punto número 1, y eso siempre lo voy a decir y no me voy a cansar de decirlo. Muchos anhelan recibir el don de sanidad. Dios, dame el don de sanidad. Quiero ir y poner mis manos sobre los enfermos y ellos sanen. Ay, no, quiero profetizar y decirle a mi vecina que un rayo la va a partir. Sabes, nosotros queremos lo sobrenatural, pero algo que te quiero decir, que antes del poder viene el carácter. Lo vuelvo a decir, antes que el poder viene el carácter. Ahora, el poder tú no lo haces. Los dones del Espíritu Santo son repartidos como Él quiere. O sea, como el Espíritu Santo, como Él quiere, reparte. Si a mí quiere darme los 9, gloria a Dios en las alturas, Él me los va a dar. Pero si no me quiere dar nada, no me va a dar nada, porque los dones son repartidos como Él quiere. Pero déjame decirte algo, el carácter no me lo da Dios. El carácter me lo forma Dios. Sí, Dios me forma el carácter, pero el carácter, hablando de Gálatas 5, habla acerca del fruto. Algo que yo trabajo, y repite conmigo, algo que yo trabajo. Otra vez, repite conmigo, algo que yo trabajo. Sabes, el carácter Dios no lo hace, tú lo formas a través de las experiencias. Y te lo voy a dejar un poquito más claro. Acompáñame a 1 de Samuel 16, 13 y 14. 1 de Samuel 16, 13 al 14. ¿Quién fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl. Hoy vamos a esgrima de bíblico y toda la cosa. Ya les pregunté, Hechos 1:8. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl. Y no fue un rey bueno, ¿sabes? No fue el mejor rey que pudiera haber tenido el pueblo de Israel. Pero al principio era un rey bueno. Inclusive una de las señales que él iba a ser elegido era que él iba a profetizar, que el Espíritu Santo iba a venir. Y sabes, era un chamaco común y corriente, en el cual estaba buscando las las burros. Y vino y se encontró unos profetas y él empezó a profetizar.
el Espíritu Santo cayó sobre él. Pero no significaba que él tuviera el Espíritu Santo permanentemente. ¿Sabes? En el capítulo 15 vamos a ver en el momento donde Saúl dejó de ser rey. Fue en el momento donde Dios le dice: ve a un pueblo, lo vas a conquistar y vas a matar todo. Todo lo vas a matar. No vas a conservar nada. Pero Saúl va, pelea, gana la batalla, pero ve unas ovejas y dice: no manches, estas ovejas van a servir para una buena barbacoa. No sé si hay barbacoa de ovejas, pero bueno, este lechoncito, no sé, wow, se ve bien carnosito. Mira, y si le perdono la vida al rey, y si no le hago nada, y si desobedezco a Dios. Pero él tenía el Espíritu Santo, pero él no podía conservar el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día adelante, dice, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. 14 dice: y el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Justo en el capítulo 16, es justo después de que Saúl había pecado. Más o menos los historiadores dicen que en ese momento David tenía 15, 16 años, 17. Estaba en su adolescencia. Y en ese momento fue ungido. Pero déjame decirte, David no fue rey después, ¿sabes? Dios se quitó. Tuvieron que pasar un periodo de formación de carácter. Saúl actuaba con el poder del Espíritu Santo, pero casi nada conocía de la vida del Espíritu. David tenía el poder del Espíritu Santo, pero además su carácter había sido transformado. Porque una cosa es ser usado por Dios y otra cosa muy distinta es ser aprobado por Él. Una cosa es el poder del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Una cosa son los dones y otra cosa es el carácter. David tuvo que ser probado y tuvo que ser perseguido. Lo iban a matar, no tenía que comer, no tenía. Fue un periodo de más de 10 años en los cuales Dios tuvo que haber probado su corazón, formado su carácter. ¿Sabes para qué? Para que cuando David fuera rey no fallara igual que Saúl. A lo largo de la historia de todo el mundo, David ha sido de los mejores reyes que ha tenido un país. Y no lo dice solamente la Biblia, sino lo dice la historia misma. Que ha sido de los mejores reyes, que ha conquistado más territorio. Pero antes de que David tuviera el don, tuviera el poder del Espíritu Santo, tenía que pasar por un periodo de prueba, donde Dios iba a formar su corazón para que el poder de Dios habitara en él y estuviera en él. Saúl no pasó por el mismo periodo. Y sabes, nosotros siempre deseamos el poder, pero no deseamos el ser formados. ¿Sabes qué pasa cuando las personas tienen el poder y no tienen el carácter? Se desvían. A lo largo de la historia ha habido personas que eran profetas, pero no tuvieron el carácter, y después empezaron con un espíritu de adivinación porque Dios cayó. Y ellos debían de callar, pero tenían compromisos que cumplir. Y dijeron: ni modo, voy a adivinar. Porque no significa el carácter es lo que te ayuda a poder utilizar bien el poder. Debes de entender que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros una capacidad para poder utilizar el poder. 2, la capacidad es el poder. Lo vuelvo a decir, capacidad, eso es poder. Hechos 1:8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Y ahora me serás testigo. ¿Por qué Lucas no escribió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y ahora sí vas a curar, vas a hacer milagros, vas a caminar sobre el mar? ¿Por qué Lucas no escribió en esa promesa de Jesús que cuando yo reciba el poder voy a abrir el mar? ¿Por qué no dice Lucas que cuando el Espíritu Santo venga sobre mí voy a hacer que la comida se multiplique o levante los muertos? Porque a veces queremos concebir el poder del Espíritu Santo con esos actos, con milagros, señales y prodigios. Pero eso no es poder. El poder es la capacidad que nosotros no tenemos. Primer ejemplo, Pedro. Pedro era una persona miedosa, que no tenía una identidad propia. Era una persona que no tenía una capacidad de poder hablar en frente de las personas. Por eso Pedro fue enseñado como ejemplo en la muerte de Cristo, que lo negó. Ahora, Pedro no negó a Cristo con multitudes. La Biblia es muy clara. Lo negó con personas, con pocas personas. Se avergonzó de seguir a Cristo con pocas personas. No había una multitud y toda la multitud dijo: ay, ese es discípulo. No, fueron con pocas personas. Pedro era inseguro. Él usaba la fuerza. Una persona violenta es una persona insegura. ¿Qué hizo cuando iban a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Porque una persona insegura es una persona que quiere valerse de su fuerza antes de su seguridad, de su confianza. Quiere ganar con la fuerza, no con la seguridad de tener él la razón. Pero ¿qué pasó? Dice en Hechos 2, dice, y de repente un viento recio sopló y llenó toda la casa. En ese mismo capítulo vamos a entender que el primer gran milagro, Pedro convierte ¿cuántas personas? 3,000. Pero Pedro era inseguro. Pero Pedro no podía hablar en frente de multitudes. Pero dice que de repente vino un viento recio, el cual llenó a todos y empezaron a hablar en lenguas. Porque el poder del Espíritu Santo es la capacidad que yo no tengo. Pedro no tenía la capacidad de hablar en multitudes. Mira, se convirtieron 3,000. Pero más o menos había un promedio entre 15,000 personas, en el cual Pedro les dijo: ustedes mataron a Cristo. Ustedes son unos culpables. Dice la palabra que ellos se confundieron, lloraron y dijeron: ¿cómo podemos ser salvos? Porque el poder del Espíritu Santo es la capacidad de yo poder hacer las cosas. Por eso Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ahora sí, tú me serás mi testigo, porque vas a ser una persona que ha experimentado el poder de Dios. Y ahora sí puedo hablarle a las demás personas. Es una capacidad que yo no tengo. Segundo ejemplo, Esteban. ¿Quién era Esteban? Era un mesero. Repetí conmigo: era un mesero. Sabes, en el capítulo 6 a Esteban lo levantan como un servidor de las mesas de las viudas griegas. Era una persona que repartía los alimentos o veía el sustento de las griegas. Pero dice en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice: agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y me encanta como en el versículo 8 dice: y Esteban, ¿qué dice? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un diácono
que había sido levantado para poder ayudar a las viudas. Me encanta como de esos 6 solamente Hechos dice de Esteban que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Te quiero para que puedas entender, Esteban fue el primer mártir hablado en la Biblia después de la ascensión de Cristo. Esteban fue una persona que vivía en el poder del Espíritu Santo. Y yo no me quiero meter solamente en los milagros y señales que él hacía, sino en la seguridad que Esteban tenía hasta para morir por Cristo. Eso es la capacidad, ese es el poder. Versículo 10. Versículo 9 dice: entonces se levantaron una sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Dice, pero no podían resistir la sabiduría. ¿Y qué dice? Y al espíritu con que hablaba. Porque el poder del Espíritu Santo me da capacidad de hablar con sabiduría y de hablar con autoridad. Eso es poder. Me encanta cómo dice que Dios usa lo vil y lo menospreciado. Voltea a tu alrededor. Puro vil y puro menospreciado. Y no te sientas, perdón, no te estoy, ¿sabes? No te estoy agrediendo. Yo soy muy vil. Yo soy muy menospreciado. Pero me encanta cómo dice de las personas que no tienen la capacidad de ser testigos. Yo no tengo la capacidad. Por eso mi héroe del Antiguo Testamento es Moisés, una persona que tartamudeaba. Sabes, a lo mejor me ves ahorita ya más sueldito. Antes no, yo no podía, tartamudeaba, era inseguro. Y me encanta que el Espíritu Santo vino sobre mí y me dio la capacidad de hablar, ¿qué dice? Con sabiduría, de hablar con seguridad. Versículo 55 del capítulo 7 dice: pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y en ese momento murió siendo apedreado. ¿Sabes? El poder del Espíritu Santo es la seguridad de saber que yo soy salvo. Pregunto, ¿le temes a la muerte? ¿Temes que tu esposo o tu esposa muera? ¿Temes que tu hijo muera? Y si la respuesta es sí, es que no tienes el poder de Dios. Porque el poder de Dios, Pablo nos dice que son las arras de la promesa de que Él regresa. Es que el Espíritu Santo me da una seguridad de saber que si yo muero, solo cerraré los ojos, pero mi vida continuará. Lo vuelvo a decir, si tú tienes miedo a la muerte, es porque no te has encontrado con el Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo me da la seguridad de que si yo muero, solo cierro los ojos. Porque nosotros los cristianos no experimentaremos muerte eterna, sino que desde el momento que dije: Cristo, sé mi único Rey y mi Salvador, perdona mis pecados, en ese momento yo tengo una vida eterna. No cuando yo muera, no. Desde ese momento yo tengo una vida eterna. Y el Espíritu Santo es quien habla a mí, que dice que mi vida es eterna. Yo soy un ser eterno. Aunque se escuche bien mitológico y empecemos con la eternidad, pero es la verdad. Y esa seguridad me la da. Y Dios se la dio a Esteban en el momento que estaba recibiendo pedradas. Estaba recibiendo pedradas y no le importó. Dice que volvió al cielo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Padre, perdónalos, porque había una capacidad, hay un poder de seguridad de saber qué pasaría. Quiero terminar con esto.
Pablo dio todo el crédito a la gloria del Espíritu, cuyo poder permitió que su mensaje penetrara los corazones de los hombres pecadores y los llevara a la salvación. Sabía que no era su apologética, ni era su hermenéutica o su capacidad de persuasión lo que lleva a la gente de Cristo. Y me encanta 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Y me encanta, sino con demostración, que dice, del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo: yo no te doré la píldora, como lo dijéramos nosotros los mexicanos, sino lo que yo te dije, te demostré que mi Dios es un Dios vivo y poderoso. Por eso hablé ¿con qué? ¿Con qué? Con señales y prodigios. ¿Sabes? Sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora sí te estoy hablando de señales, milagros, señales y prodigios. Porque Pablo sabía que no era hablarles él y decirles: no, es que díceles, no, nada. Él dice: te voy a demostrar que mi Dios es un Dios vivo, y es por eso que resucitaba muertos, sanaba enfermos. Pero ese no es el poder solamente del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el poder creativo de Dios. Es aquella capacidad que te da para lo que no puedes hacer. Es esa capacidad para cambiar, para unir, para ser cambiados, para ser restaurados. Es la capacidad que Dios nos ha dado para poder ser diferentes, ser renovados, para tener vida eterna. No solamente es el fueguito, ni es el milagrito. No, el Espíritu Santo es más allá. El poder del Espíritu Santo no se queda o se limita en milagros. Va más allá. ¿Por qué tu matrimonio sigue igual? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo para hacer un matrimonio restaurado. ¿Por qué no puedes dejar el pecado? Porque no te has encontrado con el poder del Espíritu Santo, que te da la capacidad de dejar. Porque el Espíritu Santo no solo está aquí para sentir calientito. El poder del Espíritu Santo está aquí para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú no puedes, cuando eres débil. Eso es poder. Hacer lo que no puedo con la ayuda del Espíritu Santo. Quitemos esa mentalidad de: ay, quiero el poder del Espíritu Santo y voy a temblar, me voy a caer y voy a reírme mucho. No, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va más allá. Es la capacidad de poder nosotros ser verdaderos cristianos, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en santidad. No con mi capacidad de poder no pecar, sino con la capacidad de yo decir: Espíritu Santo, toma el control de mi vida, porque no puedo dejar el pecado. De rendirme a sus pies y que Él haga conmigo lo que Él quiera. Eso es el poder del Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, dile: Espíritu Santo, hoy quiero conocerte aún más. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí me seréis testigos. ¿Cómo? Con mi diario andar, con mi forma de vida. Hablar con sabiduría, tener una seguridad de vida eterna, echando afuera la amargura y el resentimiento, porque sé que soy un hijo de Dios. Y ese poder me lo da a mí el Espíritu Santo, diciendo que ya no soy huérfano, sino soy hijo, y puedo clamar: Abba, Padre. El poder del Espíritu Santo no solamente se limita al milagro, sino se me da la capacidad de saber y comprender quién soy yo. Y el Espíritu Santo: necesito tu poder, necesito la capacidad de poder ser tu testigo, de poder hacer lo que no puedo. Así como lo dijiste, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Hoy te dice, te digo, Dios, quiero tirarme a tu gracia para poder hacer lo que no puedo, para restaurar mi matrimonio, para restaurar mi familia, para traer restauración a mi economía, mi casa, mi cuerpo. Espíritu Santo, no quiero limitarme solo a un milagro, a una sanidad, sino quiero entender la capacidad de poder ser un hombre regenerado, una mujer regenerada, que vive de acuerdo a tu palabra, no solamente vive de acuerdo a tu palabra en la iglesia, sino en mi vida diaria, en mi casa, en mi trabajo, en mi diario andar. Espíritu Santo, que tu poder habite en mí, que tu poder habite en mí. Quiero conocer más, quiero tener seguridad de que si mañana muero, solo cerraré los ojos y te veré cara a cara. Espíritu de Dios, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.